políticas e ideológicas. Ya llegó Mayor Tauro, todos de pie, por favor, con banderas. Fuerte aplauso para el Mayor Tauro, nuestro líder que hoy da inicio pues a las escuelas políticas ideológicas que serán pues la luz que nos guía en este camino hacia la Segunda República, compatriotas. Aplauso para el Mayor Tauro, compatriotas. Aquí con nosotros presente. Listo, compatriotas, tomen asiento. ¿Cómo estás? Ya. ¿Cómo estás? Sí. El otro. Bueno, las 7 de la noche, compatriotas, buenas noches a todos. Ahí está, uno, ya, perfecto. Compatriotas, buenas noches a todos. Estamos reunidos acá porque se inicia la escuela política de Antauro, la Alianza Nacional del Trabajo, agricultores, universitarios, reservistas y obreros. ¿Y por qué hemos inaugurado esto? O reinaugurado, porque había una escuela política etnocacerista en el tiempo, antes del Andahuaylazo. Entre Locumba y Andahuaylas, una vez que fuimos amnistiados por el Congreso de la República el año 2000, una vez que fue desmovilizada la reserva que se había revelado en el sur del Perú, esos dirigentes reservistas fueron convocados. Entonces la primera generación de etnocaceristas sale de ahí, y muchos los veo acá. Y en ese entonces nosotros nos rebelamos por algo que ahorita ha costado 60 muertos, por una asamblea constituyente, por el cambio, por el desconocimiento de la Constitución de Alberto Fujimori. Y creímos en la palabra de Paniagua cuando, en plena rebelión, aquella el año 2000, en Puerto Arica, que provocó la huida al Asia de Fujimori, porque el régimen aquel ya estaba golpeado, ya había sido golpeado con la resistencia del pueblo peruano, y también desde los cuarteles había habido una rebelión un 13 de noviembre del año 92, un general Salinas. Entonces, nosotros cándidamente en ese entonces creímos en la palabra presidencial de Paniagua. Bueno, también éramos más muchachos, bastante más jóvenes, y le pusimos las armas, las pocas armas que nos quedaban, y nos sometimos a la justicia militar y fuimos encerrados en la Real Felipe. Estuvimos no más de 3 semanas y hay que reconocer que Valentín Paniagua cumplió su palabra. Logró que el Congreso nos amnistiara a todos los rebeldes de entonces. Estuvimos presos en el Real Felipe y salimos 3 semanas. Entonces, ese gobierno nuevo que entró, ese gobierno nuevo que ingresó con Alejandro Toledo, también se denominó gobierno de transición, así como el de Paniagua. Y la posición de nosotros fue al comienzo darle un tiempo prudencial, entendiendo que, si bien es cierto, Paniagua no había convocado a la Asamblea Constituyente porque no estaba en sus planes, pero por lo menos había convocado a elecciones adelantadas. Una vez que ganó Toledo, como he dicho anteriormente, siguió autodenominándose gobierno de transición. Y nosotros, los nacionalistas, entendimos que involucraba pues la Asamblea Constituyente, el cambio republicano,
Sin embargo, no lo hizo el primer año y nos dimos cuenta que tampoco lo iba a hacer. Entonces, en ese tiempo saqué un periódico que se llamaba Ollanta, todavía antes de la tradición. Y en ese periódico Ollanta, en ese tiempo los medios audiovisuales como esto de acá no estaba tan desarrollado. Entonces la prensa escrita sí tenía bastante fuerza. Quizás el 90% de la prensa peruana era escrita y televisiva y 10% o 5% era esto. Ahora creo que está 50% y esto va a crecer más. Entonces, con esos dirigentes etnocaceristas del sur se convocó y se organizó un partido o una organización que entonces solamente se dedicaba a capturar cuarteles o minas, como dice el Fuerte Arica o Toquepala. Y en esos 4 o 5 años del 2001 al 2005 comenzamos a recuperar una ideología que es tan nuestra como el dicho y la virtud. Pero para difundir esa ideología había que tener los cuadros que van a difundirla. Entonces teníamos que convertir a estos reservistas en, por lo menos, dar un mínimo de cultura política. Por consiguiente, la escuela de dirigentes se hizo una necesidad. Se hizo una necesidad para que la organización siga desarrollándose. Y es por eso que, por necesidad, con la economía que nos daba el periódico, se lograron alquilar locales en las regiones del sur, aquí en Lima, y comenzamos a crear estas escuelitas. Se empezó con uno y después se fueron multiplicando. Y era necesario, ¿por qué? Porque, compatriotas, justamente creo que el gran problema que tenemos las fuerzas de cambio en el país, sean de izquierda o sean etnocaceristas, sean etnonacionalistas o nacionalistas, es el déficit de calidad dirigencial, el déficit de conocimiento de nuestra historia, el déficit de un proyecto nacional que nos una. Entonces, eso es lo que tratamos. ¿Por qué? Porque luego de nosotros dejar las rebeliones, y antes de pasar a otro tema, quiero continuar con esta historia que después de los caceristas. Entonces, Toledo, como saben, el periódico Ollanta se convirtió en su principal oposición. ¿Por qué? Porque el mensaje era muy bueno, pero mejor era el mensajero. O tan bueno como el mensaje, era el mensajero. ¿Y quién era el mensajero? Era un reservista, era un soldado. Y obviamente causaba sensación ver a un soldado político vendiendo su prensa, diciendo fusilamientos ya o cierre del Congreso. En ese entonces. Entonces eso fue un aporte. Entonces, llegó el año 2005 y 4 años proclamando la necesidad de un cambio constitucional, aunque sea vía la rebelión, teníamos que ser consecuentes entre el dicho y el hecho. Porque eso es lo que nos diferencia. Entonces, siendo consecuentes entre el dicho y el hecho, hicimos la segunda rebelión con las mismas banderas que lo comban, asamblea constituyente principalmente. Y se puede decir que fracasamos como que también triunfamos en algo. Porque si bien es cierto, terminamos todos presos y tuvimos muertos y heridos en Andahuaylas, se logró garantizar el ascenso o la ganancia o el triunfo en primera vuelta de nuestro candidato. Y todos los que estamos acá creímos en ese candidato, empezando por mí. Tanto que recién acabo de salir de la prisión. Hace menos, todavía no cumplo un año en libertad. Y todos fuimos traicionados, porque se traicionó el proyecto en el Palacio de Gobierno. Sentado nuestro candidato se traicionó en el primer minuto, solamente juramentó por la Constitución del año 79, y el resto del tiempo, en esos 4 años siguientes, 11 meses, 30 días y 23 horas y 59 minutos fueron contra revolución pura, contra nacionalismo puro. Entonces, ahora, como siempre repito, salimos y encontramos la situación más grave. Y como ya salimos de 2 rebeliones y vemos la necesidad
no por el fusil, sino por el voto. Es por eso que hemos inscrito al Tauro. Bueno, no lo hemos inscrito todavía. Estamos a 2 semanas de la inscripción. Y acá quiero hacer una información en tiempo real. En estos momentos se están evaluando la última observación que han encontrado en el partido del Tauro, que es, y lo tengo que decir, es esta bandera. No nos quieren permitir esta bandera, pero lo vamos a solucionar. Mientras tanto hemos tenido que cambiar de signo y es una chacana estilizada. Bueno, por ahí va a circular, pero eso va a ser momentáneo. Vamos a terminar con la huifana. Bueno, estamos a puertas de la inscripción. Es decir, esto es un triunfo, o va a ser un triunfo prontísimo. ¿Por qué? Porque tenemos garantizada estar en el partidor del sistema electoral criollo contra el cual nos hemos rebelado anteriormente y ahora ingresamos con la filosofía de transformar por dentro ese Estado en tanto no lo hemos podido demoler desde fuera. Entonces, para ello, ahora que entramos con las reglas del Estado putrefacto, con sus reglas checheres, con sus reglas tramposas, con su reglamento FIFA, con su pelota en su cancha de visitantes, tenemos que golear, tenemos que ganar. Y tenemos las condiciones para eso. Por supuesto que las tenemos y están las condiciones para ello. Entonces, acá, un verdadero partido político, una alianza nacional del trabajo, de agricultores, universitarios, reservistas y obreros, involucra una legión de cuadros preparados. ¿Para qué? Para no hacer el ridículo como la anterior vez en el anterior gobierno que no tuvieron la altura de circunstancias. Y para durar y conducir a nuestro pueblo. Entonces, tenemos que tener una escuela de cuadros dirigenciales. Y acá quiero entrar a las cosas prácticas. Y yo le digo a los caceristas, ya hemos madurado lo suficiente para ganar elecciones, pero solos no podemos. Y vemos el ejemplo de José Mujica en Uruguay. Tupamaro histórico, guerrillero, ejecutivo, 4 balazos en el cuerpo, 12 años de cautiverio, sale viejo, herido, y en la prisión se puso a meditar y se dio cuenta de que solo iban a poder cambiar Uruguay. Entonces al salir convoca, no solo a sus tupamaros que ya estaban veteranos y ya casi no quedaban, sino convoca a otras fuerzas. Justamente esta palabrita Frente Amplio nace de él. Acá se copió ese nombre. Pero el Frente Amplio es originario de Uruguay. Y lograron llegar al poder. Y bueno, la situación en Uruguay no es tan complicada como acá. Entonces, ahora nos urge ampliar el panorama de una alianza nacional de trabajo. Ahora, ¿qué buscamos? En verdad, buscamos lo mismo que fue lo buscado hace 3 meses y costó 60 muertos. Pero nosotros lo estamos buscando hace 22 años, ya con 2 rebeliones más madurados. ¿Y qué Estado queremos? Porque si somos un partido político y nos organizamos de acuerdo a las reglas que nos han impuesto, no las estamos discutiendo. No le estamos diciendo a la OMP, ¿saben que no estoy de acuerdo? Porque si no, no nos inscribimos. Estamos aceptando ese chistaje. ¿Quieres esto? Hacemos esto. ¿Quieres estar comité? Estamos cumpliendo al pie de la letra todo. Y tanto lo estamos cumpliendo que hemos puesto un plan de gobierno postizo. Porque si no, no nos inscriben. Si ustedes ven el plan de gobierno ahorita actual, que figura en la OMP, van a ver que es pro sistema. Porque eso nos exige el sistema. Entonces, cuando nos inscribamos por sus reglas, ya estamos en el partidor, ya estamos en el hipódromo, ya estamos contra la línea de caballería. Tenemos el mejor caballo. Siempre hemos tenido el mejor caballo, pero lo teníamos en la cuna. Ahora lo hemos traído al hipódromo y tenemos la elección y vamos a competir. Y con las reglas, repito, que nos han impuesto. Y esas reglas indican que tienen que ver comités provinciales, una maraña, que bueno, hay que cumplirla.
con su voluntad para liderarlo durante un quinquenio, obviamente nuestros cuadros tienen que transformar ese Estado. Y esos cuadros tienen que estar involucrados en un nuevo pensamiento. O es un pensamiento antiguo y a la vez nuevo. Y ese pensamiento nosotros le llamamos etnonacionalismo. Etnonacionalismo, o sea, un nacionalismo. ¿Por qué? Porque consideramos que para tener un proyecto nacional tiene que haber primero identidad nacional. Se tiene que definir la identidad. Y ese es el problema que nos agobia desde 500 años. Y muchos pensadores, a lo largo de esos siglos, se han dado el tiempo de imaginar una nueva sociedad peruana con justicia social, como todos queremos, con dignidad. Y han debatido durante siglos y hasta ahora no logramos la solución ansiada. Y podemos rescatar desde los cronistas indios, mestizos y españoles hasta la partidocracia de almagristas, pizarristas, y después la partidocracia del siglo XIX con los civilistas, los constitucionalistas, y etcétera, y después la partidocracia del siglo XX que viene con el marxismo importado, y tenemos a gigantes como Aya de la Torre, José Carlos Mariatti, Arguedas, Escorza, Flores Galindo, etcétera. Pero eso ha llegado al poder alguna vez alguien con ese pensamiento. Podemos decir, o podemos seguir aspirando, seguir lamentando como Arguedas cuando decía, cuando hombres como nosotros gobernemos realmente nuestro país, echaremos podredumbre de siglos al mar. Hasta ahora no hemos logrado hacerlo. Hubo intentos, por supuesto que los hubo, claro que los ha habido, pero si llegaron al poder fueron traicionados o no estuvieron a la altura. Entonces, en este proyecto nacional hacemos una referencia, como siempre yo indico, en estos 200 años de república solamente hemos tenido 2 proyectos nacionales. El resto ha sido continuidad de un globo colonial, sin personalidad. Primero lo extranjero, después lo último lo peruano, complejo en nosotros mismos. Pero hubo 2 intentos de revertir esta situación. El primero en el siglo XIX y que va a ser materia de estudio en esta escuela, que fue la Confederación Peruano-Boliviana del mariscal Andrés de Santa Cruz a la Humana, veterano de Pichincha, Junín y Ayacucho, general bolivariano, nacido a las orillas del lago Titicaca, en el pueblo de Huarina, hijo de la cacica de Huarina, la cacica, y de un coronel español. Entonces, este general bolivariano, repito, veterano de las guerras de la independencia, una vez retirado Bolívar, fundó, obviamente, a mano militari, la Confederación Peruano-Boliviana, que involucraba ¿qué cosa? Recuperación del eje geopolítico de la nación, ya no la costa, sino la sierra. Y también este proyecto geopolítico gran peruano, Perú-Bolivia, con proyección al Ecuador, lo que llamamos la Internacional Incaica, eso fue vislumbrado por este mariscal quechua-aymara, Andrés de Santa Cruz. Y yo lo consideramos un proyecto bolivariano. ¿Por qué? Porque junto a la Gran Colombia y junto a la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán, son los 3 intentos geopolíticos que fracasaron, bolivarianos en el siglo XIX, en pro de una Latinoamérica unida, en contra de la doctrina Monroe. Entonces, para nosotros, ese proyecto nacional peruano, panandino, chocaba con el proyecto nacional chileno, en ese tiempo de Diego Portales. Y el epílogo de ello es la guerra del año 79, con su recontraepílogo, que es la campaña labreña de los ejércitos campesinos y populares de Andrés Avelino Cáceres. Y también nosotros debemos estudiar muy bien a Andrés Avelino Cáceres porque ha sido descuidado su estudio. Mucho se habla de indigenismo en el Perú. También se habla de etnonacionalismo últimamente. ¿Y qué es el indigenismo? ¿Y qué es el etnonacionalismo? El indigenismo, nosotros lo consideramos que es la conmiseración que tiene el no indio hacia el indio.
Un indio, un indígena no puede ser indigenista, un peruano no puede ser peruanista, un francés sí puede ser peruanista, es un extranjero que ama la cultura de otro país. O sea, indigenistas pueden ser los extranjeros que se apiadan de nosotros y nos ayudan a hacer la revolución o nos guían. Así como los superhéroes, Superman, Batman, que tienen que hacer justicia en los pueblos de color humilde, porque esos pueblos de color humilde son tan humildes, tan subdesarrollados que no pueden levantarse, tienen que ser liderados por un extranjero, que es indigenista seguramente. También por ellos, pero por nosotros no está tan bien. Para nosotros es el etnonacionalismo, o sea, yo me libero, no diciendo que alguien me libere, yo me libero. Etnonacionalismo, identidad, primero yo, primero nuestro país, primero nuestra raza nos liberamos. Entonces, nosotros consideramos que el indigenismo del Perú surge en la campaña de la Reina. ¿Por qué? Porque si hay un trauma que tenemos nosotros tan grande como la captura de Inca Atahualpa en Cajamarca en 1232, es la aún no recuperación de Arica y Tarapacá. Entonces, si nosotros queremos convertir esta colonia en nación de ciudadanos, tenemos que destraumatizar a nuestro pueblo de esos dos traumas: la captura de Atahualpa y Arica, para tener un proyecto nacional valedero. Eso lo entendió muy bien Velasco, porque eso que en el siglo XX, ya en el segundo proyecto nacional que se hace un intento de hacer un proyecto nacional en el país, es Velasco. No lo hace por elecciones, lo hace por golpe de Estado. Y logra transformar el país en 7 años. Y su programa político para mí es estupendo: nacionalización del petróleo, sueldo mínimo vital, hasta crear constitución, la liberación de presos políticos. Justamente el compatriota Héctor Berja, que también está como instructor acá, fue liberado luego de ser guerrillero por el general Juan Velasco Alvarado, y fue consecuente, trabajó también con el general Juan Velasco Alvarado. Entonces, a lo que voy, que en este segundo proyecto nacional, que fue en el siglo XX con el general Juan Velasco Alvarado, este proyecto también queda a colisionar con el proyecto nacional chileno de Pinochet. Tal es así que Chile, por vez primera desde la batalla de San Francisco, nuevamente adopta planes defensivos en relación al ejército peruano, de tal manera que mina su frontera norte, o sea, la de Arica, hasta ahorita. Entonces, estamos viendo que en el siglo XIX cómo el proyecto nacional peruano colisionó con el proyecto nacional chileno, Santa Cruz, ¿no? Y Bulnes. Y cómo en el siglo XX, nuevamente, cuando hay un intento de hacer las cosas en la con autonomía, ese proyecto nacional nuevamente colisiona con el proyecto nacional chileno. Y surge la traición de Morales Bermúdez. Surge la traición de Morales Bermúdez, que para mí es más calamitosa que la fuga y constitución del año 5 de abril. Porque solamente es posible Fujimori con Morales Bermúdez. Y cuando me hablan, mayor, tenemos 6 presidelincuentes suicidados, en prisión, fugitivos, por retornar a la prisión. Yo le digo lo siguiente: no solo eso, porque todos estos presidelincuentes son hijos putativos de la traición del 29 de agosto del año 75 de Morales Bermúdez al proyecto nacional peruano de Juan Velasco Alvarado. Y Morales Bermúdez muere condenado a cadena perpetua. Nada menos una sentencia de la Unión Europea de un tribunal italiano. Es decir, no solamente tenemos 6, 7 presidelincuentes constitucionales, digámoslo así, sino también tenemos un presidelincuente fallecido, el único presidente del mundo que ha fallecido con cadena perpetua acá en el Perú. Entonces, estamos viendo que esta republiqueta, cualquier país, en cualquier planeta, que tenga un tercio de siglo de puros presidelincuentes, es más, desde Morales Bermúdez, entonces obviamente, ¿cómo se sostiene este país? ¿Por qué se sostiene el gobierno? Acá tenemos que preguntarnos, ¿qué hace que se sostenga el gobierno? Porque puede tener 5% en las encuestas. Cuando yo me rebelé contra Toledo, fue el 1 de enero del año 2005, Toledo ya tenía 4 años y 1 día en el gobierno. Y nosotros que sacamos un buen periódico, sabíamos cómo estaban las encuestas. Y Toledo en promedio nunca pasó del 8%. Es decir, estaba tan o peor
Boluarte, y otros más. Y yo les puedo asegurar, compatriotas, que acá en esta republiqueta hasta con 1% un presidente puede gobernar. ¿Saben por qué? No por las leyes, no, por los fusiles que están en los armeros de los cuarteles y los fusiles que están en los armeros de las comisarías. Eso es lo que sostiene el régimen. Entonces ustedes cuando han visto en la experiencia anterior de Pedro Castillo su defenestración, su autodefenestración, mejor dicho, todas las baterías políticas y de prensa apuntaron a Boluarte. Lo cual no está mal, era lógico que así fuera. Pero pocos observaron que el que decidió en ese día la bajada de dedos de Castillo luego de su metida de pata no fue Boluarte, no fue Williams, no lo fue. Fue el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre. Y él hizo una declaración muy interesante, que hasta ahora no la han estudiado, pero nosotros sí lo hemos señalado. Al día siguiente de la defenestración, porque en esas horas el Congreso comenzó a trabajar a 1000 por hora, cómo revertir lo que salía en la televisión. Y Gómez de la Torre, luego de reunirse con todo el alto mando de las Fuerzas Armadas, hace una declaración pública en el Congreso de la República junto con Williams. ¿Y ahí qué dice? Él sostiene, y acá está el meollo de todo, las Fuerzas Armadas se deben al orden constitucional. Repito, las Fuerzas Armadas se deben al orden constitucional. Eso es lo que dijo. Y más, dijo también, además, un prestigioso constitucionalista nos ha instruido e informado y recomendado sobre la legitimidad de este orden constitucional. Hasta ahora nunca dio el nombre de ese ex tribunal constitucional que me imagino que debe ser del Fujimorán, pero ya se sabrá. Entonces, claro, el problema es que nadie le dijo. Y eso decidió que las Fuerzas Armadas obviamente apoyaran al Congreso y no apoyaran al Ejecutivo. O sea, lo que decidió el fin de la balanza al último fue la tribuna reina del general Gómez de la Torre. Ahora bien, el problema acá es mental. ¿Por qué? Porque cuando el general dice que el ejército, las Fuerzas Armadas se subordinan al orden constitucional, hay que preguntarle, ¿a cuál orden constitucional? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A la constitución de Fujimori y Montesinos o a la constitución anterior? ¿Cuál es? La del 79. No es que es un capricho nuestro, no es un capricho nuestro, es la que corresponde. Porque si no estuviera la constitución del año 79, sería del año 33. Pero está en el año 79. Que tiene un artículo 307, que es el último, que es maravilloso, es mágico, el Pachacán nos lo ha enviado. Porque si ganamos el gobierno en 2026 o antes, desde el primer segundo estamos aplicando el artículo 307 de la Constitución del año 79. Y desde el primer segundo se está desconociendo, no derogando, desconociendo la Constitución de Fujimori y Montesinos. Por supuesto que va a ser un problemón, claro que sí, pero para eso estamos, para solucionar problemones. Para eso están las soluciones, las grandes soluciones para grandes problemones. De la derecha, digamos así, de la derecha pizarrista, que yo la llamo así con esa analogía, es lo que hizo Haya de la Torre en 1930 y que prostituyó a Alan García 70 años después. Ciclo dialéctico, nació, vivió y murió. Es lo mejor que dio el criollismo, por eso apesta, el ala. Pero hay que revisar a Haya de la Torre también. Haya de la Torre es valioso, compatriotas. Hay que diferenciar a Haya de Ala. Y dentro del Haya hay que diferenciar al Haya muchacho, el antiimperialismo de Lapra, del Haya que se casa con Rodríguez. Hay que diferenciar. Pero estamos en el campo de las ideas, no estamos en el campo de la actitud personal. Entonces yo sí considero que en el antiimperialismo de Lapra hay mucho que aprender, así como en el otro
que es José del Carmen Marín, el general creador del CAE, que justamente en el año 1950, en el CAE fundado por él, convoca a lo más selecto de las ciencias sociales del Perú. Y estos gigantes, que puedo nombrar al mismo Arguedas, al padre Gustavo Gutiérrez, etcétera, 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 calan en el pensamiento militar. Y repito, estamos hablando de los 50 y los 60, cuando en otras latitudes del mundo había militares revolucionarios. Estaba Sadat, Nasser en Egipto, Gaddafi en Libia, Sukarno en Indonesia, y luego Omar Torrijos, el mismo Velasco, JJ Torres en Bolivia, y podríamos seguir. Entonces, en este proceso en el que estamos incursionando, que es la vía electoral, obviamente nuestro partido, ¿no?, yo lo considero como lo más avanzado que ha dado, no la derecha, tampoco la izquierda, que yo a veces la llamo almadrista porque considero que el marxismo es una importación eurocentrista que no sé, que de aplicarse coherentemente acá tendría que convertirse en etnonacionalismo. En otras palabras, la manera consecuente, realmente consecuente, de ser socialista en el Perú arranca por ser etnonacionalista. Y la manera ejecutiva de ser etnonacionalista culmina por ser etnocarcelista. Ahora, ustedes me dirán, y mayor, ¿cuál es la diferencia entre el etnonacionalismo y el etnocarcelismo? Y esto es sencillo. El etnonacionalismo es el universo que nosotros consideramos que el vínculo de la nacionalidad no es el DNI, no es el código de barras del DNI, porque ese código de barras del DNI también le dio la nacionalidad a Pedro Pablo Kuczynski, extranjero norteamericano que nos acaba de gobernar. Ese mismo código de barras del DNI le dio la nacionalidad a Alberto Fujimori, asiático japonés, que nos malgobernó durante 10 años y que teníamos que soportar su constitución malparida. Entonces, ese documento con DNI, ese documento con código de barras, le ha dado la nacionalidad a verdaderos extranjeros, a verdaderos turistas con DNI. Entonces, para mí, para nosotros, la nacionalidad no es el código de barras pasteurizado y plastificado del DNI. Para nosotros la nacionalidad viene de nuestra estirpe, de nuestra sangre, de nuestra etnia común. De ahí viene la nacionalidad. Ahora bien, por eso hay que definir la identidad. Claro, somos un país mestizo, por supuesto que sí. Y ahí donde el etnonacionalismo entra en colisión con ciertas aristas del marxismo. Porque el marxismo siempre ha tenido como tabú la cuestión racial, ha tenido como tabú la cuestión étnica. ¿Por qué? Porque así se evitaba entrar al campo minado del darwinismo social. Pero vayamos a nuestro Perú. Entonces, para nosotros, el vínculo de nuestra nacionalidad es la sangre, el estirpe. Entonces tenemos que definir en este mestizaje de todas las sangres, que les voy a referir a algo que quizás es más crudo y es más fácil de entender cuando se hacen comparaciones. Un ejército no es un ente extraterrestre. Un ejército es el reflejo de la sociedad civil que lo genera. Un ejército es reflejo de su pueblo. Un cuartel es reflejo de su ciudad, de su calle. Entonces, si tenemos un pueblo acomplejado, obviamente tenemos un ejército acomplejado. Y en el ejército se refleja con más crudeza la realidad nacional. Y les puedo decir que desde el choque de civilizaciones entre Atahualpa y Pizarro, por si acaso en este diálogo vamos a hacer saltos largos a cada rato de 500 años, porque esto está vinculado. En el choque de civilizaciones entre Pizarro y Atahualpa fue el choque militarmente entre la caballería y la artillería blancas versus la infantería incaica o grisa.
inca hasta el decapitamiento de Tupac Amaru I, el último inca, y Vilcabamba, 40 años de resistencia. En ese periodo, en el territorio nacional, marcharon, circularon, progresionaron, se desplazaron, batallaron 4 ejércitos de las 4 razas. Vean bien las crónicas, vean bien las crónicas. De las 4 razas está el ejército de Pizarro y Almagro, los ejércitos invasores occidentales, europeos, de españoles y otras nacionalidades, de raza blanca, occidental, cristianos. Su epicentro continental, la península asiática que se llama Europa, y vinieron con sus esclavos negros, pero en plenas guerras civiles también contra las resistencias incaicas de Quisquis, Calpuchíman, Quisuyupanqui, etc. En sus vicisitudes del batallar, muchos esclavos se habían emancipado y logran hacer ejército de negros. Y eso lo narra muy bien Garcilaso. Y hay un rebelde español que se revela contra él, Hernández de Girón, que le da autorización y es un ejército negro con capitanes negros, coroneles negros, tropa negra. Es decir, eso se dio en la conquista. Ejércitos blancos, ejércitos negros, el ejército incaico obeso, y tenemos en la guerra con Chile, la vanguardia de Baquedano, desde Pisco hasta acá, hasta los reductos, una columna de 1200 asiáticos curis chinos. Es decir, históricamente se puede decir que en nuestro país, en nuestro territorio, en este teatro de operaciones peruanos, han circulado los 4 ejércitos de las 4 razas humanas. Entonces, obviamente, en su sociedad civil, ¿cuál es nuestra esencia cultural? ¿Cuál es? O sea, nuestro ADN. Debemos identificarlo con Occidente, o con lo nativo, o con la cultura africana, con la cultura asiática. Entonces, este es un debate. Pero definitivamente, en todas las sangres, tiene que haber un eje, una hegemonía. ¿Y cuál es la hegemonía? La mayoritaria. Por eso yo repito. Y por eso, en el libro Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad, se ha hecho un estudio de los censos republicanos y virreinales, desde el primero que dio el virrey Toledo en 1572 hasta el último que dio Pedro Pablo Kuczynski, hace pocos años. Y ahí, utilizando fórmulas lógicas y algoritmos, uno puede ver, o por lo menos tener una idea de la esencia biológico-racial de nuestro pueblo y por consiguiente tener una idea de la esencia étnica derivada de esa biología. ¿Y por qué es importante esto? Señores, nosotros somos individuos, y división de cuerpo y alma. ¿Por qué se llama individuos? No podemos dividir nuestro cuerpo en nuestra alma. ¿Y cuál es el cuerpo de una nación? Es su pueblo. ¿Y cuál es su alma en una nación? Es su cultura. El problema es que acá no podemos definir nuestra alma, no podemos definir nuestra cultura. Por eso tenemos proyecto nacional y por eso tenemos lo que llama don Isaac, mi padre, egofobia, vergüenza de nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere Antauro? ¿Qué quiere la Alianza Nacional del Trabajo? El etnonacionalismo. Cambiar esa egofobia, esa vergüenza en nosotros mismos como pueblo, en egofilia, orgullo en nosotros mismos como pueblo. Entonces, esto para nosotros involucra ¿qué? Involucra un conocimiento, una preparación. Y es por eso, por consiguiente también, que nosotros estamos creando esta primera escuela. Y esta primera escuela, repito, es una escuela de cuadros. Reitero, ya prontamente la compañera Pilar va a tomar la palabra, va a dar seguramente más alcances, pero se ha convocado a lo que consideramos lo más selecto del pensamiento de pensadores peruanos afines al objetivo etnonacional de liberación. Entonces, en esta primera clase que la estoy dando yo, ¿no?, me estoy refiriendo a este tema en general. Pero ya próximamente vamos a referir cada tema en particular y hay una currícula. Entonces, compatriotas, ya para concluir, les puedo decir que este local es nuestra primera escuela, esto se va a difundir y también en estos momentos está siendo filmada toda esta clase. ¿Por qué? Porque las regiones donde tenemos presencia, ya nuestra militancia está en un Zoom inmenso y están recibiendo esta clase. Entonces, yo creo que este es un buen punto de partida. Tenemos ya la inscripción a puertas, tenemos
campaña que se va a venir. Estamos viendo lo que ha pasado en Ecuador. Estamos viendo lo que ha pasado en Ecuador. Estamos viendo que la situación está muy difícil en el país y obviamente yo voy a tener que comenzar también a hacer giras hacia el norte para difundir toda esta partidocracia taurista, digámoslo así. Entonces, compatriotas, yo quisiera saber si al respecto tenemos una o dos preguntas que puedan resolver respecto a lo que he hablado, alguna inquietud. Por favor. Compatriotas, hace 500 años los invasores extranjeros llegaron a este territorio y en los primeros 20 años de la colonia pereció el 50% de la población de Tahuantinsuyo. A los 50 años de la llegada de los invasores extranjeros pereció el 90% de la población de Tahuantinsuyo. Todos nosotros somos descendientes de ese 10% de sobrevivientes. Pero junto con la tragedia, compatriotas, nació la profecía. Y la profecía decía que Incahui iba a regresar, iba a liberar a nuestro pueblo, iba a expulsar a los extranjeros invasores. Incahui, compatriotas, Incahui es Antauro. Antauro es nuestro libertador. Compatriotas, en estos momentos hay nubes negras que se sienten sobre la patria. La lucha imperialista hegemónica incluso está pretendiendo que se está en una guerra de conquista y rapiña por hermana República de Bolivia. El Gómez de la Torre, el jefe del Comando Conjunto, ha ido a una invitación desde el 7 de este mes con el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. ¿A qué ha ido? ¿A qué ha ido? Y en el diario Expreso salió la noticia de que Bolivia había firmado un pacto militar con el Irán y que iban a venir los drones iraníes y iban a venir terroristas islámicos. Ese argumento es exactamente copiado del argumento que usó Estados Unidos para invadir Siria. ¿Y qué ha pasado esta semana? Culminado. Por primera vez en la historia, en Bolivia han decretado que la única moneda y divisa internacional es el yuan. Y por primera vez ha sacado al dólar de su territorio. Y eso, compatriotas, Estados Unidos no lo puede permitir. Necesita una guerra y quiere utilizar al pueblo peruano en esa guerra. La empresa del ejército canadiense, los capitales norteamericanos, al cual a Boluarte y a Otárola le han entregado las minas, 15 días antes sacaron una ley ampliando la exoneración de pago de impuestos a las mineras. 10 días antes sacan otra ley, por la cual autoriza la exploración y explotación minera en los territorios de las comunidades campesinas. Y por último saca la tercera ley, otorgando los yacimientos de litio, de torio y de uranio a esta empresa del ejército canadiense capitales norteamericanos. Otárola, que él mismo lo ha aceptado públicamente, ha sido, y por lo tanto es abogado de esta empresa, y amigo y abogado de los judíos Rosenberg, que son los mayores accionistas de esta empresa, y pretende embarcar al pueblo peruano en una aventura bélica contra un país hermano para favorecer los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Pónganse a pensar lo que significa si la decisión de Bolivia de reemplazar al dólar por el yuan lo toman los demás países. Es el fin financiero de los Estados Unidos, porque el dólar está cayendo y porque sus préstamos cobran los intereses más altos. Se nos viene encima muy probablemente una guerra. El Neto Bustamante, el fujimorista,
que ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha planteado en estos términos que el Perú invada a Bolivia, capture los yacimientos naturales para darse a los Estados Unidos. O sea que este Otávaro Bobarte va a mandar a morir a todos los cholos mientras se hace millonario junto con los Bobarte. Eso no lo vamos a permitir, compatriotas. No vamos a permitirlo, porque si el Perú entra en eso, nos espera una derrota espantosa. Y eso debemos tenerlo presente. Yo quiero decirles, compatriotas, que Antauro no solo representa nuestra liberación, Antauro representa las aspiraciones centenarias de este pueblo. Y es la única opción que tiene el pueblo peruano. No podemos seguir como hace 500 años. Tenemos que terminar con la opresión de nuestro pueblo. Mi madre, que era extranjera, me decía, la tragedia del Perú es que su clase dominante, étnicamente, no tiene nada en común con el resto del pueblo peruano. Este no es su pueblo. Y si este no es su pueblo, este no es su nación, este no es su país. La clase dominante odia, desprecia y teme al pueblo peruano. Tenemos que acabar con eso, compatriotas. Y todos y cada uno de ustedes debe convertirse en un luchador por la independencia de la patria. Creo, compatriotas, que la única pregunta que podría ser levantado es, ¿para qué pregunto? Si ya va a ser la respuesta. Él es el único hombre que puede conducir la independencia. Buenas noches, muchas gracias por todas sus palabras y encantado que esté con nosotros en esta inauguración de la Escuela de Teología. Tauro, muchas gracias por haber dado la primera clase, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo voy a ser breve, la idea mía es explicarles qué es la escuela, ¿no? Ya Tauro en su discurso, y yo también, han planteado que tenemos que tener conocimientos. Nosotros apostamos por Antauro y pensamos que va a llegar, pero necesita gente, y necesita gente muy capacitada, necesita gente, para que tengan una idea, son aproximadamente 40.000 puestos de trabajo, y tenemos que estar capacitados. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de capacitación, saber qué queremos, qué ideología nos lleva y cómo trabajar. Trabajar en los diferentes niveles del Estado, o sea, saber políticas públicas. Pero para saber políticas públicas, nosotros pensamos que lo primero es estar ideológicamente correctos. Entonces, se está haciendo una escuela, la escuela que inauguramos hoy tiene varios puntos. Vamos a decir, el punto número 1 es las clases que van a durar hasta noviembre, ¿no? 2 veces por semana, donde se van a apuntar la militancia. Es decir, las personas que son militantes, que desean tener mayores conocimientos y desean, ¿por qué no?, contribuir con su trabajo cuando Antauro sea nuestro presidente, tienen que estar capacitadas y para eso comenzamos este escuela, para que políticamente estén claras a dónde vamos, qué país queremos, ¿no? Y por supuesto dentro de una ética y una moral, porque no vamos a formar gente para que después entren a robar mejor. Eso no lo podemos admitir. No, no, no. De todo lo que se va a hablar, siempre va a haber lo que llamamos los ejes transversales, para que ustedes sepan cuál es la ética correcta. No es que ahora no haya valores, sí hay valores, pero son negativos. Esos valores negativos, otra vez tienen que irse abajo y subir los buenos valores, ¿no? Entonces, esa es la primera, una militancia, gente que quiere realmente capacitarse y tiene el primer nivel de la escuela, que es este tipo ideológico político. Después va a haber otro nivel donde van a estudiar ya todo lo que es nuestra ideología, la nuestra, ¿no? Y después otro tercer nivel donde son políticas públicas. Esto es para aquellos que quieran capacitarse y que aspiren legítimamente a tener un trabajo, porque no es malo querer tener un trabajo, además se necesita tener gente que quiera trabajar y que sepa cómo trabajar. Ese es el primer punto de la escuela. Segundo punto de la escuela son las charlas que estamos inaugurando hoy. La Pilar está hablando también. Corrillo, dándonos charlas, estarán acá muchas personas, David Tejada, el Del doctor otro lado Teja, de la gente. Chanamé, que también ya se comprometió con nosotros para dar charlas, también Capsoli, que ya hoy día se comprometió con nosotros. Es decir, tenemos mucha gente
Y si dentro de la militancia hay gente especializada, que venga también para que ellos también enseñen. La idea es que esta es una escuela piloto. Aquí vamos a ajustar, porque no se equivoca el que no hace nada. El que hace se equivoca. Entonces vamos a ir ajustando, vamos a ser amplios y abiertos, ajustando cada vez que nos equivocamos, reconociendo errores y superando errores. La escuela piloto se arma acá. Y después tiene que haber escuelas en todas partes. Escuelas en las regiones, escuelas en Caraballo, escuelas en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, escuelas, ¿no? Ya los dirigentes tendrán que hacer sus escuelas con otra gente, ¿no? Porque no alcanzamos, estamos acá para todo. Entonces, esas son las charlas. También tenemos lo que inauguramos mañana, el cine de debate, que se llama el cine de debate Antauro. No, pues no van a ver pornografía. Pues pornografía vayan al cine para su plata, ¿no? Aquí no hay eso, ¿no? Aquí lo que va a haber son películas políticas. Comenzamos con Tupac Amaru de Federico García, ¿no? Entonces vamos a comenzar el debate con ellos. El día de mañana vamos a pasar El socio de Dios, que es como nos roban el caucho a nosotros los ingleses, ¿no? Vamos a comenzar con Laulico, firmado lo que llaman ahora las bambas, que antes era fuera bamba, aquí la mamá, bueno, los cosqueños, los coscorunas o las guarnirunas saben muy bien, ¿no? Que dónde quedan las bambas y todo este asunto, ahí es Laulico. También vamos a formar el caso Guayanay, vamos a pasar, que es sobre la justicia oficial y la justicia tradicional, el desencuentro del país, ¿no? Ahí te viene Velasco Alvarado en ese caso, ¿no? Es decir, hay una serie de películas que vamos a pasar, por supuesto que no se les va a cobrar, ¿no? Eso sí, se va a comenzar a la hora y tienen que ser puntuales, porque cuando están viendo una película y están entrando o saliendo, molestan y perturban. Entonces hay que acostumbrarnos a ser disciplinados. Se pone una hora y a esa hora venimos y nos sentamos, ¿no? Y después podemos debatir y dar nuestra opinión. Y también les digo, esta película, sobre todo los que están en regiones, también sirven para que se las lleven a las regiones y que también hagan su cine de debate en las regiones, ¿no? Entonces, les va a dar esas posibilidades. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a formar. Y lo último es la educación por el arte. Ya tenemos a las personas que van a hacer teatro, también tenemos personas que van a trabajar con artes plásticas, títeres, música, y eso va a ser posiblemente los sábados, ¿no? Todavía no lo hemos inaugurado, pero lo vamos a inaugurar. Estamos buscando los maestros y la gente que quiere la educación por el arte los sábados en la mañana, el cineclub los sábados en la tarde, ¿no? A las 6:30, 7, y la educación por el arte inicialmente será los sábados en la mañana, ¿no? Que es teatro, títeres, música, baile. A ver si formamos una escuela de sicuris, ¿no? Sería bonito tener los sicuris para que en nuestras marchas vayan los sicuris también, ¿no? Y, en fin, bandas. Eso, el que quiera apuntarse, se puede apuntar. Esa es la idea de la escuela, una formación, digamos, en varios sentidos y por etapas, ¿no? Como vuelvo a repetir, errores los vamos a tener. Si ustedes ven algún error, nos lo dicen para poderlo arreglar. Somos varios los que estamos en esto, no solamente estoy yo, hay mucha gente que está trabajando, ¿no? Ya hemos hecho una currícula, todas las clases que se van a dar, y esperamos que después vamos a hacer una evaluación. Se dará, por supuesto, un certificado, ¿no? A quien haya concurrido, pero que haya concurrido, pues, por lo menos el 70%, ¿no? Si menos del 70% ya no aspiren, ¿no? Ya no, ese no va a tener su certificado, ¿no? Certificado que, por supuesto, después va a servir, pues, y cuando esté arriba, ustedes dirán, yo estudié, yo estoy preparado, y, por supuesto, ese certificado va a tener un valor, ¿no? Esto es opcional, el que quiere va a entrar, aquí no se obliga a nadie a hacer las cosas, ¿no? Pero pienso que es una buena oportunidad para mucha gente. Eso es lo que yo podría hablar de lo que es la escuela y matemáticas. Vamos a hacer publicaciones, ¿no? Jim nos ayudará, ¿no? Y José Godoy está a cargo de ver todo lo que es la gente, la inscripción, ¿no? O sea, somos varios los que estamos trabajando en esto, ¿no? Entonces Jim se encargará de ayudarnos y colaborar con nosotros, publicando los cursos, cómo van a hacer, la inscripción. Tengo entendido que José ya estaba viendo la inscripción, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos por ahora y eso es lo que vamos a comenzar a trabajar, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Bueno, compatriotas, para proseguir quería tocar 3 puntos para culminar. Primero, quiero explicarles lo siguiente. Nosotros estamos saliendo, como partido queremos
llegar al poder. Obviamente, queremos transformar nuestro país. Y se llega al poder vía la lucha armada, la lucha desarmada. Hemos pasado 2 veces por la lucha armada, nos ha puesto presión, ahora entramos a la lucha desarmada. Y como siempre digo, hay un híbrido, que no es ni lucha armada ni lucha desarmada. No es ni fusil, ni tampoco voto, es la marcha callejera. Y la marcha callejera, por lo menos en el Perú, jamás ha llegado al poder. Jamás ha tomado la Bastilla, jamás. Disputa 5 o 6 cuadras de la avenida Bancay y por supuesto que erosiona el poder, lo debilita, pero no llega al poder, propiamente dicho. Vemos el ejemplo de la marcha de los 4 suyos, debilitaron a Fujimori, pero todavía Fujimori aguantó un año más. El video Curi Montesinos y la primera rebelión en los caceristas de los Pumas, donde hubo. Aguantó un año más. La marcha del 19 de julio del año 77 de las centrales sindicales contra la dictadura de Morales Bermúdez no lo tumbó, pero lo obligó a convocar una asamblea constituyente al año siguiente y a dejar el poder al subsiguiente año. Entonces sí cumplió una función, lo debilitó. Las marchas últimas, obviamente, disputaron heroicamente la avenida Bancay, pero no capturan el poder. ¿Por qué? Porque ya hablamos de General Gómez de la Torre, que es el pie de la balanza. Y cuando hablo de General Gómez de la Torre, hablo del comandante general de las Fuerzas Armadas que hay en el Perú, Marina, Aviación y Ejército. Entonces, voy a ese tema. En la neurona reina de la Fuerza Armada existe la convicción que la Constitución legal y legítima es la extranjera de Fujimori. Entonces, si nosotros llegamos al poder, obviamente ejercemos el mando de todas las Fuerzas Armadas. Y la neurona reina cambia. Lamentablemente Pedro Castillo no tenía neurona reina. O su neurona reina era Aníbal Torres. Y como sabemos, Aníbal Torres era muy conocedor de la Constitución de Fujimori. Fue parte de la comisión fujimorista que intervino las universidades en San Marcos durante la década infame del año 90 al 2000. Entonces, obviamente, para un catedrático como Aníbal, formado con la Constitución de Fujimori, defensor de la Constitución de Fujimori, y en algún momento hasta lugarteniente fujimorista, por lo menos en el campo universitario, la solución con Pedro Castillo, cuando él era el premier y era su neurona reina, solamente giraba en torno a la Constitución de Fujimori y de Montesinos. Y perdieron, siempre van a perder, siempre se pierde ahí. No era nuestra posición. Nuestra posición es la solución, está en función a la Constitución del año 79, el artículo 307. Desconocer todo, desconocer, por eso se hace una revolución. Entonces, para eso esto es importantísimo tenerlo claro, porque el artículo 307 lo vamos a aplicar del primer segundo. Y del primer segundo estamos ya iniciando una convocatoria, una asamblea constituyente, porque al reivindicar el artículo 307 estamos reivindicando la Constitución del año 79. Y estamos, en ese segundo, entra a tallar toda la Constitución del año 79. Entonces, ¿qué va a pasar? Se les va a combinar a todos los congresistas salidos desde el 5 de abril del 92 hasta la actualidad a que abjuren de la Constitución extranjera y reconozcan la restauración constitucional. Pero también va acompañado con su sanción, que es obviamente el decomiso de todos sus bienes, como está prescrito en el artículo 307. Y si no aceptan, simplemente llenamos Piedras Gordas con los 1.200 congresistas que ha habido desde el 5 de abril 92 hasta ahorita. Justamente en Piedras Gordas hay 1.200 celdas, yo he estado ahí. Y con los presidelincuentes, no solo por ser lavajatistas, sino porque están inmersos en el artículo 307, ¿no? Están las 6 celdas de la base naval donde también he estado yo. Entonces hay espacio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para garantizar que el pueblo nos crea, que el pueblo diga, este es un proyecto nacional.
Entonces, ese mismo segundo que estamos juramentando, que estamos restaurando, ese mismo segundo, están siendo apresados todos estos 1.200 congresistas. ¿Por qué? Porque es necesario. Y ahí, al aplicar la Constitución del año 69, el artículo 307, estamos convocando una asamblea constituyente. Y en ese año que va a trabajar esa asamblea constituyente y que va a parir un nuevo contrato social, en ese año el Ejecutivo va a regirse solamente por el artículo 307 y se pueden hacer maravillas, implicando el fusilamiento de presidelincuentes. Y yo soy muy claro, esto no es demagogia, porque es necesario. Y lo digo, siempre lo voy a decir, no solo por la infracción del 5 de abril del 92, sino también por la Bajato. La Bajato, como siempre decimos los enocaceristas, implica problema de seguridad nacional, porque es agentes extranjeros, alias inversionistas, o AMPA extranjera, alias inversionista, en este caso Odebrecht, sobornando la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio de siglo. Problema de seguridad nacional por donde se le mire. Por ende, en función del artículo 307 Constitución del año 79, traición a la patria como extensión de la figura de corrupción, pena de muerte. No hay más, porque eso va a involucrar. Primero, destraumatizamos a nuestro pueblo. Le cambiamos 6 presidentes criollos fusilados por nuestro Inca asesinado. Pueblo peruano destraumatizado. Y como mostramos ya al poder con un proyecto nacional y rescatando el plan Inca de Velasco, y sabemos que en las 2 anteriores ocasiones en que hubo un proyecto nacional, en el siglo XIX con Santa Cruz y en el siglo XX con Velasco, esos 2 proyectos nacionales colisionaron, chocaron con el proyecto nacional chileno, en uno con Arica, Tarapacá y Cautiva, y en la segunda con la traición de Morales Bermúdez. Por consiguiente, sabemos que en este tercer proyecto nacional, para que no sea traicionado, nuevamente vamos a colisionar con el proyecto nacional chileno, por hegemonía en el Pacífico Sur. Entonces, sabemos que para nosotros, que aspiramos finalmente a una internacional incaica, geopolítica nueva, Perú, Bolivia, Ecuador, por eso esta es nuestra bandera, Soy peruano, pero ante todo soy tahuantinsuyano. Repito, soy peruano, pero ante todo soy tahuantinsuyano. Entonces, para mí, ante todo, esta es mi bandera. Y esta es la bandera que flamea desde hace mucho tiempo en Bolivia y desde hace mucho tiempo en Ecuador. Es más, un compatriota venido de Tucumán, del noreste argentino, ahí también flamea la UNANCHA. Justamente los ex territorios tahuantinsuyanos de un pueblo que ha sido dividida en absurdas fronteras criollas, donde un Almagro o Sucre, tú lo dijo, con una raya en la espada, de acá para la derecha es Ecuador, de acá para la izquierda es Perú. Para nosotros es absurdo, es un solo pueblo dividido en 3 costras criollas, Perú, Bolivia y Ecuador. Preparados, nos hacen leña. Entonces, la geopolítica nuestra del nuevo Estado Nacional, que rescata a Velasco y a Santa Cruz, y Santa Cruz también soñó con la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, obviamente, tenemos que aspirar a reunificar a estos pueblos en uno solo. Entonces, en Ecuador está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que se ha bajado a 3 presidentes entre el año 90 y el año 2000. Y ahora también es una seria organización etnonacionalista, con la cual Antauro tiene que crear vínculos. Y también en Bolivia ya están en el poder, es el MAS, con sus problemas, pero está en el poder. Entonces estamos viendo que se está cristalizando una internacional incaica. Y entonces, ¿qué es lo más avanzado para la internacional incaica en el Perú? Somos nosotros los etnonacionalistas. Nosotros solamente vemos esta geopolítica. El resto, partidocracia de derecha y de izquierda, almadristas, pizarristas, están anclados en una geopolítica globo-colonial subordinada y sin futuro, que se funciona la palabra Perú. Subordinados en todo sentido. Es más, ahora estamos viendo que la geopolítica mundial ha cambiado. El tío Sam está recontranémico. Antes, hace 40, 50 años, era imposible que un paisucho del sur lo tratara de tú o le contradijera a Estados Unidos. Ahora le paran arando el macho a cada rato. Entonces ya está algo debilitado. Y surgen otros poderes. Estamos viendo el caso de Ucrania, el caso de Putin, el caso de China, los BRICS.
Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. Entonces, si nosotros, obviamente, entramos a gobernar, nuestra geopolítica mundial tiene que cambiar y tenemos que aspirar a la internacional incaica, y la internacional incaica solamente vamos a lograrlo con Arica recuperada. Repito, la internacional incaica solamente se va a lograr con Arica recuperada. Y repito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya lo vimos con Velasco. El golpe, la traición de Morales Bermúdez, que es el anticipo del autogolpe del 5 de abril del 92, justamente fue para disuadir a Velasco de avanzar hacia Chile. Entonces hubo una traición que hasta ahora seguimos pagando las consecuencias de esa traición. 50 años, 50 años. Y los últimos 30 con el Fujimorato ya fueron el orgasmo de esa traición. Entonces 50 años después salimos los etnonacionalistas y también los socialistas auténticos, porque repito, el izquierdismo, si es auténtico y si es genuino, tiene que arrancar por ser etnosocialista o etnonacionalista, digámoslo mejor dicho. Entonces, esto quiero dejar bien en claro. ¿Por qué? Porque necesitamos un partido nuevo tipo, militantes nuevo tipo. Y seguramente vamos a tener traidores. Es normal, es normal. Yo digo, estamos tan inmunes a las traiciones que yo siempre digo. El traidor de ahora hasta nochecita era leal. Pero con tal que no se traicione la cabeza, la neurona reina, al traidor se le reemplaza, simplemente se le reemplaza. Y seguimos adelante. Entonces, compatriotas, por eso tenemos que crear esta escuela. Porque tenemos que tener cuadros feroces. Cuadros feroces. Y esta escuela es para militantes y dirigentes. De Antauro. Y ahorita estamos dando un tránsito de lo extraoficial a lo oficial. Dentro de 10 días debemos tener la inscripción. Máximo en la primera semana de septiembre. Entonces, por vez primera, desde Atahualpa, una organización política etnonacionalista logra ser aceptado en el círculo convencional del poder criollo, por vez primera. El marxismo lo ha tenido hace tiempo, mucho tiempo atrás, hace 60 años, 70 años que tienen inscripciones y nunca llegó al poder. El nacionalismo nunca ha tenido inscripción, sí ha llegado al poder con golpe de Estado, pero no ha llegado al poder con nacionalismo, salvo con la traición de Ollanta. Llegamos al poder, o sea, hemos demostrado que no solo el nacionalismo llega al poder con un golpe de Estado, también llega al poder vía elecciones. El problema es que cuando llega por golpe de Estado lo traiciona, como Morales Bermúdez a Velasco. Y cuando llega vía elecciones nos traicionan y nos dejan en la prisión como ya han tantado. Pero ahora, después de pasar de la ira, la cólera, chancar nuestras cabezas en las celdas, nos tomamos filosóficamente y vemos que las ideas es lo principal, los hombres pasan. Entonces, tenemos que meter ideología a nuestros cuadros. ¿Por qué? Porque hasta ahora el etnocacerismo o el etnonacionalismo se ha mantenido como una cofradía, digamos como una hermandad, lo cual está muy bien. Pero ahora que entramos a la liga profesional, ya no estamos en la Copa Perú, estamos en la Champions League, entonces tenemos que trabajar profesionalmente. Y yo ya estoy libre, ya no estoy preso, ya no tienen que hacer cola para mí, ya estoy con ustedes, y puedo viajar y puedo estar acá. Entonces compatriotas, estos cuadros que tenemos que formar, primero, como ya entramos a las reglas del Estado contra el cual nos rebelamos y queremos transformar desde dentro, en tanto no lo hayamos podido demoler desde fuera, tenemos que primero, logramos una inscripción, se va a hacer un Congreso Nacional del Partido, extraordinario. Van a venir miles de nacionalistas. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos que organizarnos con comités, como ya no por batallones, sino por comités, cambia nuestro chip. ¿Y qué pasa? Tenemos que trabajar profesionalmente. ¿Por qué? Porque para empezar yo no sé cuántos etnocaceristas tenemos, no lo sé. No sé si son 3.414 o 2.982 o 4.015, no lo sé. Y no sé cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Y no sé si hay 714 en Ayacucho y 250 en Puno y 82 en Tumbes. No lo sé, pero sé que hay. Y no sé cuántos somos. Nos miramos, sabemos que estamos.
Pero si estamos en un partido profesional y vamos a entrar a capturar el aparato de Estado, tenemos que estar carnetizados. Yo tengo que saber con cuántos somos, porque lo que diferencia a un ejército de una manada es la organización. Se tiene que tener organización para capturar un cuartel, se tiene que tener organización para capturar una mina, para capturar una comisaría. Y también se tiene que tener organización para ganar una elección y no ser el ridículo, no fracasar. Entonces, se va a carnetizar al partido. Se va a carnetizar al partido. Se va a saber quiénes son nuestros militantes, y quiénes son nuestros dirigentes y quiénes son nuestros aspirantes. Es la única manera profesional de hacer un partido real. Compatriotas, existe un libro de Justo Malaparte, un italiano, que se llamaba La técnica del golpe de Estado. De eso también habla Trotsky. Entonces, ¿qué es la técnica del golpe de Estado? Para Trotsky, para Malaparte es, bueno, para capturar Petrogrado había que capturar la oficina del telégrafo, había que capturar la aduana, había que capturar, bueno, las comunicaciones, las cosas estratégicas de una ciudad para mantener el control. Esa es la técnica del golpe de Estado. Y en el Perú, en Sudamérica, la técnica del golpe de Estado es un poco más complicada. Pero los golpes de Estado los dan los militares. Entonces, antes era más simple que ahora es complicado. Antes era más simple, porque antes estaban los golpes militares de puros generales. En el siglo XIX, del siglo XX, los golpes institucionales de las Fuerzas Armadas, Odría, Velasco, etc. Y son generales, ellos agarran un teléfono, aló, ya, a tal hora, ya sacas tus tanques y listo, es un telefonazo y listo, y por fijar la hora. Y salen seguramente una columna blindada del RIMAC, 8 blindados, salen por la avenida Caquetá, se dirigen a Palacio y se puntan frente a la plaza de armas y comienzan a bajar el cañón y a apuntar a la plaza, a la reja de Palacio. Y yo les apuesto, compatriotas, que los choferes de esos 8 tanques no saben a dónde van. No sabían, no tenían por qué saber. Y los soldados que estaban de tanquistas, de cañoneros, de municioneros en el tanque, tampoco sabían a quién iba a disparar. Y posiblemente el tanque no tenía munición de instrucción. Pero cuando baja el cañón, al soldado que está en Palacio, tampoco quiere saber si el tanque tiene munición. Él simplemente abre la reja. Entonces, con lo que yo les quiero decir, que un golpe de Estado a nivel generalato es sencillamente, relativamente fácil. Entonces, el último gran golpe de Estado revolucionario e institucional fue el de Velasco. ¿Y de ahí qué ha pasado? Por la traición de Morales Bermúdez hubo cuadros en el ejército. Y justamente uno de nuestros instructores es el compatriota Eloy Villacrés, es el último de la resistencia velasquista en el ejército peruano, con el mayor Fernández Albatechi y otros patriotas de ese entonces. Héctor Portela Laguna, también, ¿no? Militante no cacerista. Entonces, esta generación fueron los últimos velasquistas que hubo en el ejército. La siguiente generación que rescata a Velasco es el enocacerismo. Y el enocacerismo se forja en plena guerra interna, porque es formado por oficiales de infantería egresados en los años 80 y que se forjan de su primer día de oficial en la zona de emergencia. Y son los oficiales de infantería, subtenientes de infantería, subtenientes mestizos en crisis de identidad, como Tel Murtado, del Callao, chalaco, hincha del Boys, camiseta rosada. Se va a Comarca y entre la Cholada y Apuchano se consideró un teniente del Vietcong entre Sioux o Apaches, para los quienes mejor era tener un indio muerto. Por eso las cosas de ADN cobrizo en toda la zona de emergencia. Entonces, para los oficiales, cierto sector de la infantería, eso no era posible, eso era ilógico. No se puede masacrar a un pueblo como el nuestro, y más aún si somos serranos. Yo como puedo ir a Ayacucho a masacrar a mi gente, es imposible, al menos que sea una normal. Entonces, justamente ser rebelde es una situación de salud moral. La rebeldía es una síntoma de ser saludable acá en el Perú. Entonces ahí se forma la logia no cacerista. Y obviamente rescata, porque es anormal masacrar a su pueblo. Y rescata a quién, mira atrás y ve a Velasco y ve el planeta. Entonces por necesidad es que tuvieron que recuperarse el Velasco y después desarrollar el nacionalismo. Entonces nosotros tenemos que tener en cada uno de ustedes que van a formar el hueso del nuevo Estado, porque yo estoy apuntando que ustedes sean funcionarios,
Porque tenemos que tener gente con esta mentalidad para esta transformación. Entonces, hay un estatuto que va a ser el que se va a publicar en el Congreso, no el que sale en la OMPE, que es de derecha, porque si no, no nos inscriben. Ya, hemos sido, hay un dicho que dice, al pendejo, pendejo y medio. Ya, nos ponen reglas, ya, le bailamos con su música, ya, me inscribiste, ahora pongo mi música, ¡pum! Y ahora pongo mi guay. Entonces vamos a hacer nuestro Congreso y va a salir el verdadero estatuto, que ya está el borrador. Y ahí, soy claro, y está en el estatuto. Si somos etnonacionalistas y vamos a llegar al poder, es inadmisible que no rescatamos el idioma, el runasimi para gobernar. Yo no sé quechua. Lamentable, no lo sé. Mi padre lo sabía. Yo no lo sé y mi hijo tampoco. Me considero mal. Me considero un desdichado por no saber quechua. Pero tengo que aprenderlo. Y por eso estoy aprendiéndolo. Porque en 2026 todos debemos saber quechua. Todos. Y si no es quechua, es aymara. Entonces repito, compatriotas, tienen tiempo. Pónganse a aprender, porque un requisito que vamos a poner no puede ser un funcionario nuestro si no domina un idioma nativo. Quechua, aymara, guajum, guampis, pero tiene que ser un idioma nativo de acá. Eso nos da identidad, es parte de identidad. Entonces, compatriotas, vamos a ser exigentes. Yo particularmente, yo no voy a otorgar ni voy a dar la luz verde a ninguna candidatura, así que yo no me cercioro que ese candidato, ese militante ha pasado por la escuela y ha aprobado el curso. Tengo que asegurarme. Es lo que tenemos que hacer, porque eso es que hacer un partido. Y yo les repito, yo no me explico cómo, por ejemplo, esta señora Verónica Mendoza nunca ha estado presa, nunca ha estado más de 5 minutos en una comisaría, ha sido congresista, está vinculada a varias ONGs, y estando libre no puede crear un partido político, no puede inscribir un partido político, que es bien inepto. No tenemos ni 10 meses afuera, estamos ya, en 10 días inscribimos, en una nomás. No puedo imaginar a congresistas libres que nunca han pisado la prisión y no han podido organizar un partido político. Y cuando lo organizan es puro papeleo, es pura burocracia, puro papel, comités que no existen. No pueden ni salir a la calle con 20 personas. O sea, una desgracia. Por eso que estoy contento, porque nos están regalando el terreno. Nosotros sí sabemos trabajar, nosotros sí somos ejecutivos, nosotros tenemos ideología. Entonces, compatriotas, esto para mí es importante aclarar. Pero también es importante, en esta cuestión étnica, también definir los estereotipos. ¿Por qué? Claro, nosotros que queremos que los cobrizos, con nuestro mestizaje hegemónicamente cobrizo, sea hegemónicamente directivo en la política peruana. Por supuesto que sí, por eso la geopolítica internacional incaica. Claro que sí, por eso renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. Claro que sí, por eso que no podrá haber un extranjero con trabajo en tanto hay un peruano desocupado. O sea, los venezolanos tendrán que ser concentrados, así como en Siria han sido concentrados los inmigrantes para que los alimente la ONU. Nosotros no podemos alimentarlos. Entonces, compatriotas, ahí solamente estamos recuperando en ese primer día 1,5 millones de puestos de trabajo a un pueblo golpeado. Pero ¿qué quiero decirles? Es importante, compatriotas, también vislumbrar el aspecto étnico en la política, no necesariamente como algo que nos puede dar relevancia. Es doble filo. ¿Por qué lo digo? Porque Cobrizo fue Castillo y Cobrizo fue Toledo. Y los dos hicieron el ridículo. Uno de derecha y otro de izquierda. Hicieron el ridículo, sinceramente, estaban vergüenza ajena. Entonces, ¿qué ha pasado? A nuestro pueblo ha sido tan masacrado en la educación desde hace 500 años que esto es lo que ha producido. Pero ese estereotipo es el estereotipo malévolo que nos han pintado los conquistadores. Porque a Toledo, el periódico Ollanta, nosotros le pusimos la chapa de Felipillo. Porque Felipillo fue el perro de los Almagros y Pizarro. Y Toledo era el perro de Kuczynski y de su guardia personal israelita, porque en Palacio de Gobierno durante Toledo no se hablaba, ¿qué se hablaba quechua? No se hablaba ni castellano, se hablaba yiddish o inglés. Era una ocupación extranjera. Entonces, Toledo, Cobrizo por los 4 costados, era un perfecto Felipillo, despreciable. Por eso nos sublevamos contra él. Y, en otro lado, vemos a Castillo, también provinciano, Cobrizo,
de idiosincrasia andina, y hace el ridículo también. No estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Y estereotipa a quién? Por eso lo dije siempre, un Paco Yunque ladrón de gallinas, siempre estereotipándonos, siempre dando pena. Entonces, basta de esos estereotipos negativos, rescatemos el estereotipo mestizo, cobrizo, cholo, de todas las sangres, el reservista Rendón Huilca, que revela la comunidad de la Guaymarca contra los guamonales, o en el mundo Sánchez ajeno, el reservista Benito Castro, que revela la comunidad de Rumi contra el ejército y el terrateniente Amenábar. O en los cuentos andinos de López Alburga, el reservista Aparicio Pomares, el hombre de la bandera. Entonces hay estereotipos gloriosos del cobrizo, hay estereotipos gloriosos de nuestros políticos, nuestros héroes, pero eso se esconde porque quieren acomplejarlo. Entonces, así como en el Perú, desde la izquierda almagrista hasta la derecha pizarrista, han tenido en el silencio, en la clandestinidad de Vilcabamba, los incas de Vilcabamba, al nacionalismo, al etnonacionalismo, ahora también nos pasa eso. Siempre nos van a cerrar las comunicaciones, siempre nos van a cerrar la TV, estamos acostumbrados a eso, pero aún así nos imponemos porque nosotros creamos nuestro propio aparato, no nos dan prensa, sacamos nuestra prensa, no nos dan instructores, creamos nuestra escuela y creamos nuestro partido. Entonces, esto es importantísimo y por eso es que he convocado con Pilar, con David, a una serie de lo que consideramos los personajes, los peruanos, los veteranos, más lúcidos en el pensamiento para servir de antorcha orientadora en esta lucha por nuestra liberación. Y esta antorcha orientadora va a entrar en nuestras cabezas, necesitamos conocimiento, una gente preparada, necesitamos cancerbero, gente que... Yo puedo ir a cualquier sede de televisión y lo aplasto a cualquier periodista, pero cada uno de ustedes también tiene que estar en condiciones de ir a su sede de televisión, en su provincia, en su distrito, en su región, y aplastarlo a periodistas más de derecha, más pintados, con ideología, con ideas. Entonces, con razón, con razonamiento. Entonces, compatriotas, yo les digo, de veras que estoy seguro que vamos a llegar al poder, estoy seguro, pero el problema no es llegar tanto, es mantenerse. Y nos vamos a mantener, por eso tenemos que crear un buen plan de gobierno. Y la decisión la tenemos, repito, cuando uno ha pasado 2 rebeliones, 2 prisiones, tantos años, tantos golpes, tantas traiciones, con tantos compatriotas que me han acompañado y que igual han sido igual golpeados que yo, y con todos los compatriotas que estuvieron afuera y mantuvieron vivo al partido en las peores condiciones, obviamente salimos de frente con todo, salimos al choque, tenemos una filosofía de vida. Tenemos una filosofía de vida, lo digo. Amamos tanto a la vida que no le tenemos miedo a la muerte. ¿Qué nos puede pasar más allá de morir? Además, yo repito, todos estamos condenados a muerte. O sea, busquemos una muerte gloriosa, por algo glorioso. Trascendamos. Ese es el objetivo. Por eso yo le digo, compatriotas, yo quiero solamente anormales en mi partido. Porque ustedes son unos anormales. Yo soy un anormal. Y somos los anormales los que en verdad vamos a rescatar este Perú de oeste. ¡No! Bueno, compatriotas, repito, ya para terminar, se va a publicar el ciclo de conferencias, el ciclo de clases. Yo voy a participar activamente. Posiblemente este local nos va a quedar chico, tenemos otros locales alternos un poco más grandes, y las conferencias posiblemente sean acá o un auditorio cercano, para que sea más cómodo. Entonces, les quiero finalmente decir que tenemos de veras, yo creo que una calidad tremenda de instructores. Pilar Roca, para mí, intelectual de primera, escritora, cineasta, su pareja Federico García, coautor con ella, lo mejor que ha dado el cine nacionalista en el Perú, Tupac Amaru, Raúlico y otras joyas más. Yo me acuerdo cuando vi Tupac Amaru la primera vez en el cine, vi Punto Uruguayana, la primera vez fui con mi padre, don Isaac, yo estaba en cuarto de media, al cine Metro. Fue la primera vez que vi cómo el público se paraba y aplaudía una película. Y lo mismo pasó cuando yo era cadete y vi Tupac Amaru en el cine Pacífico. También el público se paró y aplaudió la película. Entonces nosotros tenemos que rescatar el cine nacional nuestro, el arte nacional. También tenemos a un
personaje fuera de serie como es Héctor Beja. Es guerrillero. Yo tengo mucho respeto para todo hombre que ha tenido la valentía de alzarse en armas por algo en lo que él cree. Yo tengo mucho respeto por eso como soldado. Hombre consecuente y es más respetuoso cuando de joven ha sido guerrillero y de viejo se mantiene con ese romanticismo. Ese es Héctor Beja, por eso lo respeto. David Tejada, teórico del nacionalismo en el Perú, con nosotros presentes. Héctor Grillo, invaluable, fundador de la Escuela de Católica. También a compatriota Fernando Bobbio, cofundador de la Escuela Nacionalista con Máximo Grillo. Y acá voy a contar una anécdota para que conozcan la calidad de nuestros instructores y el orgullo que tenemos que tener por ellos. Yo, cuando fui oficial del ejército, en la zona de emergencia me volví en caceristas, me volví una logia en caceristas, de puros oficiales de infantería. Y por un descuido, la logia fue detectada por contrainteligencia y fuimos apresados y encerrados en los sótanos del servicio de inteligencia del ejército. Estoy hablando del año 90, cuando se desaparecía gente en los hornos del CIE. Pero el ejército, en ese tiempo había coroneles velasquistas todavía en el CIE, se dieron cuenta que nosotros podíamos continuar esa línea y providencialmente nos dejaron continuar nuestra carrera. Hasta que, pocos meses después, llega el poder Fujimori, entra Montesinos a dominar el servicio de inteligencia, que se convirtió en su servicio de soplonería, y los caceristas fuimos, durante el Fujimorato, finalmente inspectorados del ejército. Entonces, en esa situación, cuando estamos de capa caída, prácticamente sin mando de tropa, es que yo tengo amistad siendo capitán con un coronel, más antiguo que yo, que era el coronel Bobbio. Ustedes lo deben conocer, ya todos lo conocen. Ajá. Y en general, el coronel Bobbio también tenía un problema y le quitaron mando de tropa, pero por otras cosas, no por el cacerista. Y en desgracia, y jugando ajedrez todos los días, hicimos amistad. Y por él conocí a Fernando Bobbio, su hermano mayor y filósofo, 10 años mayor que el general. Y en general hubo amistad con el coronel. Y ya pues cuando el ejército me da de baja, le compra el bolso abierto por ser cacerista, hago Locumba y después Locumba fundo el periódico y ahí lo convoco a Fernando Bobbio y él con Máximo Grillo se hace cargo de la escuela. Pero también mantenía una amistad con el hermano general, tener amigo de Fernando y el amigo de Gustavo, el filósofo y el general. Y fueron mis puntales en el periódico Llanto. Ustedes habrán visto artículos del general Bobbio en ese momento. En ese momento eran útiles. Estamos hablando de 20 años atrás. Estamos hablando de 20 años, no estamos hablando de 3 meses atrás, estamos hablando de 20 años atrás. Cuando muchas cosas no habían pasado. Entonces, cuando llega el momento de la decisión de irnos a Andahuaylas para hacer la segunda rebelión, para ser consecuentes, y irnos a Andahuaylas, 2 días previos, yo convoco al general Bobbio y le expreso mis ideas a mi general. ¿Sabe qué? Va a haber una rebelión en Andahuaylas y quisiera que usted conmigo, quisiera tenerlo a mi lado. Y el general comenzó a ver que sus manos temblaban. Se me puso nervioso, me dijo que lo que había expresado era una especie de una expresión retórica. Bueno, tampoco le podía exigir, no se puede exigir esas cosas. Simplemente no insistí. Y respetó su silencio y creo que en ese aspecto se portó bien, porque también pudo haber mucha gente que dice que no y después acusa y todos son apresados. Entonces, basta su silencio para estar ya agradecido, suficiente. No se le puede exigir más. Entonces, en la noche, ese mismo día, lo convoco a Fernando, el director de la escuela, el filósofo, y le pregunto lo mismo. Y lo que me dice el filósofo es: mayor, ¿cuándo nos vamos? De frente, en una. Y el viejo filósofo, el viejo profesor, se puso su casco en las barricadas de Andahuaylas, agarró su AKM y combatió y terminó preso. Terminó preso con los etnocaceristas, por eso los etnocaceristas lo amamos. Nos acompañan
vivido los mejores momentos. Pero ¿qué me dio qué aprendí de ahí? Y quiero que esto me entiendan bien. Hay muchos militares que no son soldados. Y hay muchos civiles que son más soldados que militares. Eso es lo que puedo decir. Entonces, nosotros en el democratismo rescata eso, la decisión, porque eso, somos hombres de decisiones. Nosotros hacemos, les cuento otra anécdota. Yo soy de Ayacuchano, he hecho mi infancia en Coracora, y estoy hasta acá de los recuerdos, de los eternos debates entre la mitad de mis tíos comunistas, con mi papá más, y la otra mitad de mis tíos apristas. ¿No? Hablaban de Haya, se sacaban del ancho con José Carlos Maretti, ya me sabía de memoria los rollos. Llegar a la adolescencia, entrar a la escuela militar, salía de paseo cuando no me castigaban y seguía discutiendo lo mismo. Salí del ejército, egreso, en mi casa seguían discutiendo lo mismo. Me voy a la zona de emergencia y ahí me di cuenta que había que dejar de discutir y comenzar a actuar. ¿Qué era mejor una bala revolucionaria que todos 1000 volúmenes de bibliotecas, de ciencias sociales que nunca cristalizan en una acción directa? Entonces, nosotros salimos con la convicción de hacer las cosas. Es más, justamente es nosotros los que convencemos a los viejos, a los Isaac, a todos que dejen de masturbarse y comenzamos a hacer la revolución. Entonces nosotros empezamos, dimos el inicio y al comienzo fue tomado como una locura. Unos folclóricos, unos chisnaritos, que hablan de Tahuantinsuyo, pero había que ser contundente, había que meter locumba, había que hacer la rebelión y meter el término etnonacionalismo, porque la primera vez que se escucha la palabra etnonacionalismo en el Perú es en el manifiesto de Locumba. Emprendemos una marcha de remembranza etnocacerista y después hablar de etnonacionalismo, porque el manifiesto de Locumba lo hice yo. Solamente se lo hice a Cosito en Toquepala para que lo veas, pero el manifiesto de Locumba lo hice yo. Y el manifiesto de Almahuayla, que también hago, es la continuación de la Locumba, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, fusilamiento de delincuentes. Y ahora coincidimos con toda esta corriente, porque es otra corriente de hace 20 años. Entonces estamos convencidos que vamos a gobernar, por eso, compatriotas, es imperativo trabajar en serio. Trabajamos con lo que habrá. Repito, trabajamos con lo que tengamos. Entonces, repito, y acá yo coincido, salvo el poder, el resto es ilusión. Entonces tenemos que ser concretos. Y ahora entramos ya no a la técnica del golpe de Estado, tipo militar, sacar tanques, o capturar un cuartel, o capturar una mina, no. Ahora entramos a una técnica de elecciones, que es también complicada, y para nosotros es nuevo. Entonces, ¿cuál es la técnica de ganar las elecciones? Tenemos un partido inscrito, ya estamos en el partido, tenemos liderazgo, tenemos ideología, creo que tenemos los mejores pensadores con nosotros, tenemos militancia cuajada, es decir, tenemos todo el ego, simplemente tenemos que hacer la estructura, las piezas están ahí, somos nosotros. Entonces, vamos a ir en serio, compatriotas. Por eso, estas clases son necesarias. Y reitero, de ustedes va a salir el nuevo Estado, de ustedes, no de otros, en preferencia. Por consiguiente, yo finalmente doy mi felicitación a la compatriota Pilar Rojas por tener esta excelente iniciativa y vamos a darle todo el impulso necesario. Por favor, acompañadme con 3 vivas para despedirnos. ¡Viva el etnocacerismo! ¡Viva! ¡Viva el general Juan Velasco Alvarado! ¡Viva! ¡Viva el Tahuantinsuyo! ¡Viva! ¡Todos juntos hasta la victoria final! Bien, ha finalizado la inauguración de la primera escuela de formación ideológica en el local central de Calle Quilca. Bien, vamos a finalizar la transmisión en vivo. Esto ha sido... Estamos